Aquí comienza Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco. 2 horas de radio para entender lo que pasa. Acompañan a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por 1 año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. Stars, fly a fantasy, dream a dream, and what you see will be. Lives that keep their secrets will unfold behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to our never-ending story. Never-ending story. she may fade away.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 9 minutos pasaron de las 13, ¿eh? La temperatura, wow, se vino con toda la primavera ya. Para mí casi una temperatura, estival. Estamos en 25 grados, la sensación térmica igual. Y cuántas cosas que están pasando por estas horas, ¿eh? No me voy a poner a decir como una colega, una notable colega, conductora de un espacio. ¡Ay, qué tarde! Y sí, esto es el periodismo, porque la información va y viene, porque hay que estar subido desde el estribo, afrontar las cosas que haya que afrontar. En este caso me parece que lo más urgente, tal vez no lo más importante, pero lo más urgente tiene que ver con el allanamiento a la casa de José Luis Espert. Aparecieron esta mañana fuerzas federales, y bueno, lo notificaron a Espert, que recibió él mismo en la puerta la orden de allanamiento en su domicilio, y efectivamente se estuvo trabajando buscando algunas o documentación, o celulares, o computadoras, o bueno, todo lo que pueda llegar a servir para la causa en la que se investiga a José Luis Espert por la denuncia de Juan Grabois de ¿cómo se llama? Unión por la Patria, de Fuerza Patria. Claro, digo, Fuerza Patria es de cara a las elecciones que se vienen, pero en el Congreso son Unión por la Patria. A propósito de la relación de José Luis Espert con Federico Machado, este hombre acusado en los Estados Unidos por lavado de dinero y por narcotráfico. Bueno, allí se están realizando los operativos que se suman a los que también se están llevando adelante en el Congreso Nacional. ¿Y por qué todo esto? Porque ayer la justicia justamente le había pedido a la Cámara de Diputados. Yo creo que eso se debió haber hecho en absoluta reserva, pero no, se ventiló por todos lados, y ahora les voy a decir de qué estoy hablando. La justicia le pidió a la Cámara de Diputados que la habilitara a realizar los trámites que fueran necesarios para llevar adelante las investigaciones en este tema. Y claro, la cuestión es así: José Luis Espert, a raíz de este escándalo, renunció primero a la candidatura como candidato a diputado nacional, ¿no es cierto? La candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Después renunció a la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, y finalmente ayer pidió licencia hasta la finalización de su mandato, cosa que le fue concedida. Ahora, la licencia, ¿no es cierto?, hasta la finalización de su mandato no le quita los fueros, por lo cual José Luis Espert sigue teniendo fueros en este momento, y por eso la justicia le pidió a la Cámara de Diputados que fuera habilitada para realizar los procedimientos. Insisto, tanto la casa como las oficinas de la Cámara de Diputados. Ya ayer el despacho de Espert y las oficinas de Espert en el anexo estaban con la faja de seguridad, lógicamente, ¿no es cierto?, para evitar que cualquiera pudiera ingresar o salir. ¿Y por qué digo que debió haberse hecho el pedido de la justicia de manera absolutamente reservada, y también haber mantenido la reserva a los diputados? Porque, entre la tarde-noche de ayer y hoy, si alguien quiere ocultar, no estoy hablando puntualmente de Espert, ¿no?, pero si alguien quiere ocultar algo y sabe que lo van a allanar, porque lo que dijo la justicia, el pedido de la justicia fue prácticamente ese, el anuncio de que iban a allanar inmuebles y propiedades vinculadas con Espert, eso da un enorme margen como para quien quiera burlar el procedimiento de la justicia lo puede hacer, ¿no es cierto?, escondiendo, ocultando o eliminando pruebas. Otro de los temas que por estas horas se están imponiendo tiene que ver con lo que el colega Román Lechman manda desde los Estados Unidos. Caputo y Besen cerraron los términos del salvataje financiero, y Trump haría el anuncio oficial cuando reciba a Milei en la Casa Blanca. En principio se dispondrá de un swap de 20.000 millones, y Estados Unidos busca incentivar además las inversiones privadas. A ver, pasamos un poquitito limpio esto. Fue una semana de incertidumbre, una semana de silencios por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, que sigue a los Estados Unidos y que presuntamente se va a quedar hasta la llegada de Javier Milei para entrevistarse en el Salón Oval de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. No hubo noticias en toda la semana. Lógicamente las conversaciones, las negociaciones son absolutamente confidenciales, pero claro, al no haber señales desde los Estados Unidos, es como que los mercados locales empezaron a ponerse un poquitito nerviosos, el riesgo país empezó a subir, el dólar recuperó algunos porotos, algunos puntos.
Y todo esto a partir de que, bueno, solamente hasta la jornada de ayer teníamos el apoyo político claramente ofrecido por Donald Trump inicialmente y por Scott Bessent, el titular del Tesoro norteamericano, en el sentido de que iban a auxiliar a la Argentina para sostener su política cambiaria. ¿Qué pasó ayer? Que los bonos por ahí, que la baja de los bonos se tranquilizaron y que volvió a rebotar un poquitito. Hubo una señal de parte de Kristalina Georgieva, una Kristalina Georgieva que elogió públicamente lo que tiene que ver con el programa de Javier Milei, algo que no es novedoso, pero confirmó que el Fondo Monetario mantiene diálogos avanzados, fue el término que utilizó, para coordinar con los Estados Unidos, con el Banco Mundial y con el BID un paquete de apoyo financiero destinado a la Argentina. También dijo en unas declaraciones posteriores a la agencia británica Reuters, Georgieva, esperamos decisiones sobre el tema en breve. Y a partir de ahí empezó a tomar, las cosas en los mercados empezaron a tomar un color diferente. Esperamos decisiones sobre el tema en breve. Se preguntaban en la Casa de Gobierno qué era en breve y seguramente en algunos otros ámbitos vinculados con la economía, pero sin demasiadas noticias. Es decir, que hasta ayer solamente se hablaba de cuestiones políticas sin saber demasiado qué es lo que iba a pasar. Ahora lo que dice justamente Roman Lechman es que se iría por el tema de los SOA, por unos 20.000 millones de dólares, cosa que no es nueva, porque esto fue lo que se venía manejando, pero la cuestión es, bueno, desde el punto de vista técnico, ¿cómo se va a hacer? Según algunas señales que dio la propia Kristalina Georgieva, esto podría pasar a través de la concesión o la cesión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de derechos especiales de giro a la República Argentina. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Son básicamente, digamos que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Tesoro de los Estados Unidos tiene miles de millones de dólares en derechos especiales de giro. Algunos de ellos podrían ser cedidos a la Argentina porque está la posibilidad de que sean transferidos, y a partir de todo esto y de las declaraciones de la propia Kristalina Georgieva en esto de que se está trabajando y se mantienen diálogos para coordinar con Estados Unidos, el Banco Mundial, el BID, la ayuda a la Argentina, se puede llegar a presumir que el Fondo Monetario Internacional sería o estaría en condiciones de ser la organización encargada de auditar y de monitorear, lógicamente, los destinos que la Argentina le podrían ir dando a estos miles de millones de dólares destinados a alimentar las reservas para que el dólar no supere inicialmente hasta las elecciones lo que es el techo de la banda de flotación, y después de las elecciones, bueno, ver cómo se sigue. Todo aparentemente indicaría que después de las elecciones la banda de flotación que conocemos y que fue establecida el 11 de abril con un piso de 1.000 pesos y un techo de 1.400 se va a modificar. Se va a modificar, e inclusive se están hablando de parámetros del dólar de acuerdo con aquellos que acercan encuestas al propio Banco Central, estos denominados REM, que son 36 consultoras, bancos, organismos internacionales que van ocultando las cuestiones económicas. Bueno, se habla de un dólar para diciembre superior al que lógicamente tenemos. Se está hablando de unos 1.500, 1.546 pesos aproximadamente. Así que habría un pequeño avance, habrá que ver si está dispuesto Estados Unidos a dar alguna información adicional a la que está trascendiendo, porque son todos supuestos y porque el propio gobierno ha dicho a través del propio Javier Milei y el ministro de Economía que todo lo que pueda llegar a aparecer en los medios no es oficial, que recién cuando haya información para comunicar pasará a ser oficial, y por eso la intriga y la incertidumbre en los mercados. La pregunta ahora es, ¿Donald Trump va a recibir a Javier Milei en el Salón Oval de la Casa Blanca el 14 de octubre, a 12 días de las elecciones? Bueno, inicialmente sí, esa es la agenda que se mantiene, pero yo les quiero recordar, y esto no es información, sino poner elementos sobre la balanza del análisis, que la situación en el mundo es muy, pero muy compleja, y que básicamente por estas horas se está sellando un principio de acuerdo entre Israel y Hamás
para terminar con la guerra allí en el Medio Oriente, y uno de los artífices de esto, más allá del rol que les cupo, ¿no es cierto?, a algunos estados árabes, a la propia Qatar, a Egipto, bueno, uno de los principales promotores de este acuerdo ha sido Donald Trump. Un Donald Trump que tiene previsto viajar, no conozco lógicamente su agenda todavía, pero que tiene previsto viajar a Israel, e inclusive en Israel Benjamín Netanyahu, el premier, quiere hacer un gran acto en el que Donald Trump hable en el Parlamento israelí. Y la pregunta entonces que me hago, ¿esto podría llegar a modificar la agenda del encuentro con Javier Milei? Se verá, igual día más, día menos, lo que se puede presumir es que está avanzado a esta determinación de ayudar a la Argentina desde el punto de vista económico-financiero, aunque quiero resaltar en esto dichos de Kristalina Georgieva ayer, ¿no es cierto?, al hablar en un foro en el que hace muy poquititos días también estuvo Javier Milei y recibió de manos de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, una distinción por su gestión económica en la Argentina. ¿Qué fue lo que dijo allí Kristalina Georgieva? Que el éxito de los planes, no lo dijo en estos términos, pero de los planes de ajuste, porque ella recordó que en la zona del este y en la Europa del este también ha habido fuertes ajustes y líderes valientes, dijo, que han recortado jubilaciones, pensiones en el 50 o el 40% y han sido reelectos. Bueno, que el secreto de todo esto tiene que ver con el acompañamiento de la gente. Y ahí empezó a hablar de la Argentina, a la que elogió lógicamente, pero la pregunta es, ¿se refería Kristalina Georgieva a las elecciones que se vienen, al apoyo que pueda cosechar el gobierno en las elecciones del 26 de octubre? Bueno, yo recuerdo simplemente las palabras de Scott Bessent, que dijo que la Argentina iba a ser ayudada y en algún punto hasta supeditó las características de la ayuda a los resultados electorales de Javier Milei, que luce flaco en el Congreso, que ha tenido varios traspiés, que ayer, y después estaremos tocando el tema, salvó un poquitito la ropa porque ganó tiempo en el marco de lo que fue el tratamiento de la Cámara de Diputados de la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, cuando parecía que se le venía la noche, y entonces, el tema político de campaña electoral y cómo vendrán las elecciones para saber si Javier Milei y La Libertad Avanza van a tener mayor músculo político a partir del próximo 10 de diciembre. Todo indica que sí, porque la corta historia que tiene La Libertad Avanza hace que también tenga un corto apoyo en cuanto a bancas, y sea cual fuere el resultado de las elecciones del 26 de octubre, evidentemente La Libertad Avanza va a sumar escaños, no para tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero sí para tener, la alternativa y lo ideal y lo deseable por parte del gobierno es la posibilidad de llegar a un tercio con el que muchas veces se pueden bloquear algunas tantas alternativas, como esta de modificar los decretos de necesidad de urgencia o el tema de los vetos. Indudablemente, después de las elecciones, La Libertad Avanza, aliada con el PRO, va a tener una mayor representación. Por estas horas me gustaría saber cómo está cotizando el dólar después de estas situaciones y de estos anuncios y de estas informaciones. 1.490 el dólar oficial, se mantiene por allí. El dólar blue ha subido un poquitito, 1.480, estaba en el 1.455, se acaba de modificar en este momento 1.475. Fíjense, ahora las cosas variaron y el dólar oficial, en este momento se hizo el refresh de las cotizaciones, ¿no? Dólar oficial 1.480, dólar blue 1.475, el contado con liqui, que siempre decimos es el que maneja las grandes empresas y el que tiene que ver con los dólares que deben operar en procedimientos de importación, exportación, 1.530, es decir, por sobre el dólar oficial y por sobre el dólar blue, y el riesgo país que se mantiene desde la mañana en 1.071 puntos. Cuando los acuerdos estén anunciados y cerrados, seguramente el riesgo país en la Argentina tendría que bajar a unos 600 puntos, a unos 700 puntos, porque el riesgo país, en definitiva, que es el riesgo que un Estado exhibe ante la posibilidad de caer en default. Y con la banca de los Estados Unidos, con el swap de 20.000 millones de dólares, con los acuerdos con el Banco Mundial,
con el BID, etcétera, etcétera, la Argentina quedaría muy lejos de la posibilidad de un default, porque los dólares que puedan llegar a ingresar, los derechos especiales de giro, ya no serían, no estaría permitido que sean utilizados como ha utilizado en estas últimas semanas el gobierno los dólares que compró de la liquidación anticipada de los granos con retención cero, por ejemplo, o las carnes con retención cero. 2.400 millones de dólares fueron los que quedaron para el Estado a partir de las negociaciones de liquidación con retenciones cero. Bueno, y ya el Tesoro se ha patinado entre 2.000 y 2.100 millones de dólares, es decir, que el poder de fuego del Tesoro Nacional es muy bajo. Y los Estados Unidos o cualquiera que quiera o que pretenda ayudar a la Argentina no va a autorizar a que los dólares ingresen al país para que sean timbiados como ya han sido timbiados en otras ocasiones. Pero en un ratito vamos a hablar de un montón de situaciones más, vamos a hablar de política, de la campaña, de Machado, de Esper, de los allanamientos. Recién veíamos cómo se llevaban cajas desde el despacho del anexo de Espert, ¿no? De José Luis Espert, del Congreso. Bueno, estaremos hablando de esto y de un montón de temas más, porque también hay muchas cuestiones judiciales. Los temas judiciales los va a tocar, como siempre, Luis Tarulo, a quien le doy la bienvenida. Luisito, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Darío. Bueno, ya tiraste bastantes títulos que vamos a ir ampliando de acuerdo a las novedades que haya, especialmente en el allanamiento a José Luis Espert, cuyo abogado, mirá qué curiosidad, el abogado de Espert, el apellido es Frilán. País libre. País libre o territorio libre sería la traducción. Sí. Bueno, Alejandro Frilán, quien está en la puerta porque no pudo entrar a la casa, se lo impidieron porque necesitaba una orden judicial y estaba con un perro. Y dice, acá estoy aburriéndome con el perro. Y él dice que todo esto es una especie de acting, todo armado, y que a Espert todavía no se le está probando nada, lo cual es cierto, obviamente, pero se está recogiendo la información para ver qué tiene que ver con toda esta historia, con Fred Machado, etcétera. Obviamente es así. Objetivamente hay mucho ruido, hay muchos elementos que podrían ser considerados prueba, pero la justicia tiene que evaluarlos, organizarlos y de allí decidir y definir, ¿no? Todavía no hay ningún juicio ni ninguna condena, eso es real, pero lo que sí, ya hay una condena política y en parte también de parte de la opinión pública, pero no es en términos judiciales lo que ha ocurrido. Bueno, dicho esto, Darío, te comento que en forma paralela hay algo muy importante, que es el tema de las elecciones, la boleta única de papel, la figura de Espert encabezando esa boleta por la Libertad Avanza, y la Justicia Federal Electoral de la provincia de Buenos Aires, en figura del juez Alejo Ramos Padilla y la Fiscalía también, dijeron, y luego de una audiencia muy importante con todos los partidos políticos, que la lista debe ser encabezada por Karen Reinhardt, o sea, Karina Celia Vázquez, que es su nombre real, la modelo, conductora, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque querían que fuera Diego Santilli a la cabeza, obviamente una figura políticamente muy superior a la de Karen Reinhardt y que podía atraer obviamente también muchísimos más votos que la modelo. Pero bueno, así quedaron las cosas y el oficialismo apeló esta decisión ya prácticamente resignado a que queda muy poco tiempo para la reimpresión de las boletas, pero el oficialismo que dijo, queremos que vaya Diego Santilli y tenemos la plata para reimpresión de boletas porque se ahorró mucho dinero en la reimpresión anterior. Y casualmente coincide ese número con prácticamente entre los 12.000 y 15.000 millones de pesos que se requerirían para reimprimir esas boletas. Apelaron, el juez Ramos Padilla dio lugar y ahora la Cámara Nacional Electoral es la que debe decidir sobre este tema. O sea, todo contra reloj. Vamos a ver si entramos en tiempo con el programa para que haya alguna novedad. Y si no, obviamente será después. Pero en los términos electorales hay muy poco tiempo para todo esto. Perfecto, estaremos analizando cuáles son los efectos estrictamente políticos, ¿no? De esta cuestión, que vaya como primera candidata o como primer candidata Karina Celia Vázquez o que vaya, el Colo Santilli. Vázquez con la foto de Espert, o el Colo Santilli con la foto de Espert, o el Colo Santilli en la boleta. Digo, hay muchas alternativas y todas ellas tienen un significado a las próximas elecciones, por eso el gobierno
gobierno, en lugar de desechar cualquier tipo de apelación, puso, como lo decías recién Luis, la apelación sobre el juez Ramos Padilla, que lo giró a la Cámara Nacional Electoral. Y más allá de este tema, si va el Colorado Santilli primero o no, la cuestión de las boletas parece ser tanto o más importante que quién es el candidato en este caso, ¿no es cierto? Claro. Una Karen Reinhardt o Karina Celina o Celia. Karina Celina, Celina Vázquez. Hija de un dirigente peronista de Lanús, un histórico dirigente peronista que era mano derecha de Manolo Quindimil en un momento. Claro, pero con poca o nada, ¿no? Cintura política, por decirlo. Claro. Por otro lado, cinturas tiene un montón porque es una... No, bella mujer, bella mujer. Es una muy bella mujer, pero digo cintura para lo que ella sabe. Experiencia política, no. Modelo, actriz, pero no cintura política. A punto tal de que versiones que no me han desmentido indicaban que se le había pedido que no hablara en el marco de esta campaña electoral, mientras estaba José Luis Esper como primer candidato, que no hablara, y por eso ella aparecía haciendo sus propios TikToks o videitos enseñando cómo votar con la boleta única o dando algunos tips vinculados con las elecciones, pero ninguna bajada de línea política, porque no es una mujer que esté acostumbrada a ello. Y por eso vivo, ¿no? Jorge Tayana, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del peronismo, rápidamente, cuando supo que la justicia confirmaba a Karen Reinhardt como primer candidata a diputada por La Libertad Avanza, la desafió a un debate. Estamos hablando, por si usted no lo conoce, estamos hablando del mismo Tayana, de pasado montonero, pero también viniendo muy, muy cerquita hacia estas fechas, el vacunado VIP de Tayana, que, bueno, tiene el tupé no solo de hablar un poco más de lo que debiera, sino también de encabezar una fórmula. Pareciera ser que la doble vara está al servicio, ¿no?, de algunos en la República Argentina. Algunos se los investiga, se los condena muy rápido, a otros se tarda en investigar, a otros no se los condena, y bueno, a otros sí se los investiga y se los condena como corresponde, y en buenos términos y en buenos tiempos por parte de la justicia, como a Sabac Montiel, quien intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido condenado, Sabac Montiel y también su compañera de aventuras nefastas, han sido, Sabac Montiel fue condenado a 10 años de prisión, pero que van a ser 14, porque hay algunas accesorias que tienen que ver con la aportación de armas sin autorización y algunos condimentos que llevan la suma de las condenas a 14 años de prisión. Algo muy grave, Darío, tenencia de material de abuso infantil. O sea que eso es quizás hasta más grave que tener un arma, ¿no? Me animo a decirlo yo personalmente, ¿no? Así es. Así que bueno, muchísimos temas, pero a las 13:32 lo que me dice Javier Martínez, nuestro operador, que tenemos que hacer la primera tanda en del arco político, así que cumplimos con los tiempos, con 25 grados 8 décimas, la temperatura alta hacia la ciudad de Buenos Aires. Llegó el verano. Un veranito, un muy lindo sol. Con esas características nos vamos a ir entonces a la primera tanda en del arco político. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Bodart diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Todos los demás caminos se intentaron y fracasaron. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan. Si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos por la borda todo el esfuerzo que hicimos. La libertad avanza o Argentina retrocede. Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hacemos radio, pero no estamos flotando en el aire. Sabemos lo que pasa y te lo vamos a contar. Del Arco Político, con Darío del Arco. Los jueves de 13 a 15 por Ecomedios, AM 1220. The bitter taste on my tongue. Too many holes, the damage done. Bittersweet, black on gold. Talk is cheap, or so I'm told. I'm gonna ride this bike to the edge of town, roll to the bridge with my eyes shut and spit at the stars, and scream in the dark. There's nothing I can do to change it now, but if I cut myself open, baby, you can read all my scars, read all my scars. Hello, goodbye, there's a million ways to die. Should have let me way back, should have let me way back by the roadside. Bueno, muy bien, 3 horas y 36 minutos en toda la República Argentina, 25-8. Volviendo al tema de las boletas y al tema de la candidatura, está en marcha, insistimos, la apelación del gobierno para que el Colorado Santilli, rechazado por el juez Ramos Padilla como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, sea admitido por la Cámara Nacional Electoral, por la Cámara Nacional Electoral. Habrá que ver cuál es el resultado y en función de esto también cómo se procede, porque como lo decía recién Luis, está todo concatenado, está todo enganchado. Los tiempos de la justicia condicionan los tiempos de la reimpresión de boletas, los tiempos de la reimpresión de boleta condicionan la verificación de las boletas, de los troqueles y también la distribución de urnas y de boletas para utilizar, sobre todo teniendo en cuenta que se va a utilizar la boleta única de papel y que también pueden aparecer objeciones de cualquiera de los 17 partidos que van a competir en las elecciones del 26 en el distrito bonaerense, con que no se pongan de acuerdo, con que alguno objete una u otra situación y esto se dilate, bueno, la situación se va a ir haciendo un tanto más compleja cada vez en esto de cumplir con los tiempos. Algunas mentes afiebradas hasta llegaron a preguntarse, bueno, y si se hacen en todo el país menos en la provincia de Buenos Aires las elecciones y la provincia de Buenos Aires se posterga la fecha, no lo veo, pero son las cuestiones que lógicamente están en danza en la política. Decime, Luis, y nos vamos a una nota. Muy breve. Primero porque se siente un precedente, después cualquiera va a estar habilitado para hacer esta historia, ¿no? Va a sentarse un precedente muy, muy complicado para la política y para la jurisprudencia argentina. Y segundo lugar, el tema es tan simple como obvio, está a la vista de todos nosotros. La campaña se la va a poner el Colo Santilli al hombro, y se la va a poner Milei, como se la puso Menem en su momento, cualquier presidente que se te ocurra, sobre todo cuando tenés candidatos por ahí medio flojos, ¿no? Y el presidente, la figura del presidente es tan fuerte y se nacionaliza de esta manera la elección, ¿no? Y en una elección de medio término, cuando se habla siempre del presidente y los mandatos del Pato Rengo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro, el problema es la cara de expert en la boleta. Ese es el problema.
problema, que va a quedar la cara de Spert y ahí es el problema para el gobierno. Lo que En no un quiere el ratito. gobierno, lo que no quiere el gobierno es que esté la cara de Spert en la boleta. Ese es el punto. En un ratito vamos a hablar de por qué la oposición quiere que esté la cara de Spert Y en bueno. la boleta, cómo repercute y también La otra lo cara de la que se moneda. iba a debatir en la Cámara de Diputados, que, bueno, finalmente fue abortado porque José Luis Espert decidió no solo declinar su cargo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sino que también pedir licencia hasta el final de su mandato. Pero para hablar de las cuestiones políticas y que seguramente nos van a iluminar bastante, pero bastante el panorama, lo convocamos a Facundo Cruz, con quien no hablamos desde hace rato. Es consultor y analista político, nos gusta mucho su visión y está en línea para ayudarnos. Facundo, Darío del Arco y Luis Tarulo de Ecomedios te saludan. ¿Cómo estás? Luis, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias por atendernos. A ver, Facundo, no sé por dónde querés arrancar, una semana muy particular, un vértigo realmente muy, pero muy importante en la política, un cisne negro para la Libertad Avanza. ¿Cuál es la radiografía que estás viendo de cara a lo poquitito de falta? Hoy es 9 y las elecciones son el 26 de octubre. Sí, quedan 17 días nomás y todo lo sucedido esta semana, la semana anterior, termina enchastrando más una campaña electoral que a la Libertad Avanza le está costando bastante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El dato que tenemos certero es de la elección del 7 de septiembre, que sentó un precedente en términos de comportamiento electoral bonaerense, fue un golpe para el gobierno nacional. Las encuestas lo que están mostrando es que tal vez no haya una ventaja como la de la elección bonaerense para los cargos legislativos y locales, pero sí el peronismo está cómodo. Tiene una ventaja entre 5 y 10 puntos, que va variando dependiendo de la encuesta y dependiendo del momento del monitoreo, y es posible que todo lo sucedido en estos días no cambie mucho los parámetros ni la distribución del comportamiento electoral esperado, pero sí le pone un techo a la Libertad Avanza para crecer y tratar de convocar a ese votante un poco más desencantado o blando, que en su momento puedo tener cerca, por lo menos en los monitoreos de opinión pública que se vienen haciendo desde este año en el año electoral. Y lo que yo los escuchaba recién respecto al tema de reimpresión de boletas, candidaturas y definición, creo que el gobierno retrasó mucho una decisión que tendría que haber tomado cuando el escándalo empezó a tomar forma. Ya es un escándalo nacionalizado, ya todo el país sabe lo que ocurrió con José Luis Espert, y ahora tiene dos problemas muy latentes, que no termina de resolver. Primero, solicitó la reimpresión de las boletas, y eso generó un problema latente en términos de comunicación y discurso político, porque pretenden reimprimir las boletas, que tiene un costo que el gobierno estima en 12.000 millones de pesos, indicando que están los fondos para eso, y por otro lado tiene que comunicarlo públicamente y justificarlo, y adicionalmente viene el tema de las candidaturas, en donde hoy a la mañana apeló el fallo de Ramos Padilla solicitando que Diego Santilli sea la cabeza de lista, y eso es algo que probablemente no se resuelva de acá a antes de la elección, sino que termine resolviéndose antes de que asuman los diputados. Ajá. ¿Vos crees que finalmente va a afectar el caso Espert en cuanto a números, en cuanto a votación, teniendo los parámetros ya de las elecciones del día 7 de septiembre? ¿Crees que va a golpear sobre la Libertad Avanza este episodio? Hola. Me parece que se nos fue, me parece que Facundo Cruz me parece que perdimos la comunicación, sí. Aprovecho el parate Darío, por otro caso insólito que sinceramente no leí toda la ley electoral en base a este punto en particular, pero los spots de campaña radiales, por ejemplo, los televisivos, no miro todo el día televisión, pero radiales, por ejemplo, estoy escuchando, viste los espacios cedidos por la justicia para la propaganda electoral, sigue Espert diciendo, votá la Libertad Avanza, la voz de Espert. Entonces digo yo, ¿el gobierno podrá intentar, o se le pasó de largo, o no podrá subsanar este problema también? O sea, es como una multiplicidad de problemas. ¿Viste cuando estás ¿Quién de maneja cola? eso, Luis? ¿Quién debiera sacar el audio ese? No sé, habrá que pedirlo a la justicia electoral. La propia Libertad Avanza debiera haberlo pedido. No, el propio partido tiene que pedirlo. Por eso la Libertad Avanza. Pero tiene que autorizarlo la justicia. Evidentemente no lo puede sacar per se, anularlo. Tiene que haber una decisión como todo, porque esto es, ya se pidió a la justicia electoral, se grabaron los spots, lo autoriza la justicia electoral, si son las condiciones están dadas, si el lenguaje, bueno, hay toda una serie, incluso los tiempos, tiene que ver también con la envergadura de los partidos,
tendrá que ver con los votos que han sacado, bueno, un montón de política de partidos que tienen 1 segundo y otros que tienen 10 segundos. Sí, no, evidentemente, pero yo a lo que voy. Te quiero decir si que un tipo como... ya no es más candidato, estar pasando un spot que dice o que habla de la candidatura de Spert, me parece que esto debiera ser, sea un partido que fuere, La Libertad Avanza, Fuerza Patria, los socialistas, cualquiera, me parece absolutamente ridículo seguir pasando el spot por los medios tanto televisivos como radiales. Hay ¿no? que ver si en los spots, y habría que prestar más atención, si él dice, soy José Luis Espert, vóteme, porque por ahí está diciendo, vote La Libertad Avanza. No, José Luis Espert lo dice claramente, con nombre y apellido. Pero como está todo, viste, en agua de borrajas ahí dando vuelta, capaz que hay que oficializar la caída de la candidatura, viste, a lo mejor hay detalles. Lo cierto es que, así como la justicia te autoriza a ese spot y obliga también a los medios a publicitarlo, bueno, habrá que ver entonces, la marcha atrás tendrá que ser con los mismos pasos que debe hacerse. A lo mejor en esta vorágine, en esta confusión y en toda esta múltiple tarea que tiene La Libertad Avanza para tratar de normalizar esta situación, bueno, a lo mejor, viste, se le están escapando por algún lado alguna tortuga, viste. Entonces también esto forma parte de esta confusión general. Bueno, esto es lo cierto, Darío. Sí. Algunas de las cosas que decías, Luis, para retomar, obviamente que el que va a intentar traccionar hasta la fecha de las elecciones, o mejor dicho, hasta que empiece a imperar la veda política, es el presidente Javier Milei, que hoy va a estar en Mendoza, que estuvo en Mar del Plata, que siempre tiene que enfrentar algún tipo de manifestación en contra, que no puede realizar un acto con absoluta tranquilidad, que pareciera ser ya una modalidad que habla desde un megáfono, ¿no? Claro. Algo que no pareciera demasiado, no estoy hablando de cuestiones estéticas, sino de eficiencia, hablar ante, no voy a decir miles, hablar ante 100, 200, 300, 500 personas con un megáfono, no pareciera ser lo apropiado. No todos están escuchando al presidente Javier Milei, que, insisto, se intenta poner la campaña sobre el hombro, porque los candidatos que tiene, en general, las listas de La Libertad Avanza, son ignotos o muy malos. Entonces tiene que poner la cara, como lo va a tener que hacer en provincia de Buenos Aires, ha estado en Mar del Plata, estará seguramente estamos hablando de la quinta, estará en la tercera y en la primera sección electoral, porque tiene la necesidad de demostrarse él ante, en algunos casos, candidatos desconocidos, como el propio Bondarenko, ya que estamos hablando de provincia de Buenos Aires, en Lanús, ¿no es cierto? Entonces esto lo obligará a un esfuerzo adicional a lo que es la gestión y también un esfuerzo adicional a lo que puede llegar a significar el próximo viaje a los Estados Unidos para verse con Donald Trump en el marco de una reunión en el Salón Oval La Casa Blanca. Me parece que rescatamos la comunicación con Facundo. ¿Nos escucha Facundo ahora? Se cortó, disculpas por el cambio abrupto. No hay ningún problema. Yo decía, vos prácticamente tenés la certeza o no de que el caso Espert puede llegar a, lógicamente, interferir en la cuestión de la votación del 26. ¿La gente es algo que registra, que no registra, está más en su metro cuadrado, en su bolsillo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es algo que registra, que está dentro de su metro cuadrado, que sabe lo que pasa, pero que no necesariamente cambia la intención de voto. O si lo cambia es más bien marginal. Lo que ocurre es que esos cambios marginales en una elección peleada a nivel nacional, hoy la elección nacional está empatada. Y con una elección nacional empatada en la provincia de Buenos Aires, con un distrito donde La Libertad Avanza no ganaría el distrito, tienen que después compensar con otros distritos. Entonces les tiene que ir bien en Córdoba y Santa Fe, donde hay un escenario abierto respecto de quién puede llegar a ganar. Porque hay dos candidatos desconocidos, que miden entre 10 y 15% de intención de voto, pero cuando preguntás por el espacio político y con los apoyos presidenciales, esos candidatos tienen posibilidades de crecer hasta 40%. Entonces pueden salir o terceros, e incluso pelear el cuarto lugar, dependiendo cómo le vaya a los demás, o primero si ganar la elección. Entonces, si vos en Córdoba y Santa Fe terminás saliendo terceros, sacás menos de 20%, en la provincia de Buenos Aires perdés por una ventaja de 10 puntos, eso te deja en el riesgo de que o empates la elección o incluso la pierdas por 2 o 3 puntos frente al peronismo. Entonces está todo tan cerrado y finito que lo de Espert no es que esos pequeños porcentajes que no le permitan crecer y acercarse a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires pueden ser incluso determinantes para después
vender una victoria el domingo a la noche o el lunes a la mañana con los mercados, y eso es lo importante de la situación. No es que la lista de Libertad Avanza se va a desplomar completamente con la situación de Spert, pero sí le impide poder crecer. Ajá. Sí, claro. Facundo, así como ha significado para la Libertad Avanza un cisne negro esto que tiene que ver con Spert, al quien le estuvieron allanando su domicilio en horas de la mañana, la cuestión de la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca y el acuerdo que se estaría anunciando en esa mismísima oportunidad, pero que ya empieza a trascender por estas horas, después de casi 10 días de mutismo respecto de la ayuda financiera para la Argentina. ¿Puede influir en las próximas elecciones? Que gente, que un sector del votante piense, bueno, si está la posibilidad de que se le ayude a la Argentina, ¿por qué vamos a ir con un voto por otros lugares que son inciertos? ¿Esto afecta o es más de cara a los mercados? Es difícil que ocurra. Yo creo, en términos si tiene impacto en el comportamiento electoral, es difícil que ocurra. Creo que es más de cara a los mercados. Creo que lleva tranquilidad a la City y al Círculo Rojo de que por lo menos están los posibles fondos para mantener un tipo de cambio que no dé saltos abruptos. Porque ya el mercado y todos los especialistas en economía, que yo consumo y no produzco porque no tengo formación en economía, pero todos coinciden en que el esquema cambiario de bandas está agotado y que a partir del 27 el gobierno al menos tiene que o un poco más flexibles o correr las bandas para arriba, porque incurre en el mismo error de todos los gobiernos de cualquier color político ante las elecciones, que es atrasar el tipo de cambio para garantizarse un buen resultado electoral. El problema que tiene es que si vos recurrís a la misma práctica de siempre, pero eso no te garantiza una victoria electoral e incluso te aleja del 40%, pensemos que Cambiemos en 2017 sacó 42% siendo oficialista a nivel nacional, en 2021 también estuvo arriba del 40%, tendríamos ahora una coalición no peronista competitiva que estaría por debajo del 40% y con una posibilidad de empate en la elección frente a Fuerza Patria, que de vuelta no está dicho necesariamente que el escenario sea eso y la Libertad Avanza puede ganar la elección, pero si a 17 días vos tenés la situación de esta provincia de Buenos Aires, lo que les venía mencionando de Córdoba y Santa Fe, esta volatilidad cambiaria y números rojos que aparecen en el frente financiero, y a eso le dejás una elección que puedes ganar por muy poquito o incluso empatarla o tal vez perderla, no es una buena combinación de elementos que el salvataje o la ayuda de Estados Unidos te ayude a compensar. Tal vez no alcance solamente con eso. Facundo, sabemos que tenés otros compromisos, te hago una última pregunta y tiene que ver con con este Javier Milei que hemos visto los últimos días en un Movistar Arena tratando de recuperar aquella característica, aquella fisonomía de outsider, de rockstar, tratando de volver al Javier Milei de 2023 y también desde el punto de vista estrictamente político el intento, al menos por ahora, que seguramente se va a postergar, de recuperar relaciones con algunos gobernadores que fueron amigos, pero que, le quisieron ir por todo, le quisieron generar listas que le compitieran en sus distritos y terminaron alejándolos. ¿Crees que esta nueva versión de Milei, tanto en cuanto a su fisonomía y su discurso, como la relación con los ex dialoguistas, va a ser creíble o es simplemente fruto de una necesidad? Creo que hay dos Mileis ahí, como mencionaba. Me parece que el Milei del lunes es el Milei sincero, el Milei que hizo campaña de esa manera en 2023 y que logró convertirse en un fenómeno político que termina después ganando la elección en un proceso de 3 etapas. Pero ese Milei sincero es un Milei que ronda el 30% del voto. Para eso necesita al otro Milei, al Milei adaptado al sistema. Ese Milei adaptado al sistema es el Milei que funcionó todo el 2024 y unos primeros meses de este 2025 hasta que en un momento volvió al Milei sincero. Ese Milei adaptado al sistema es el que necesitan ver no solo los gobernadores, sino también ese votante blando que puede decir, tal vez le doy un voto más de confianza para que todo esto se estabilice. Ese votante blando es el que prefiere que no gane el peronismo y votar cualquier otra opción para que el peronismo no gane, pero también es ese votante blando que está descontento con lo que está sucediendo y está descontento con el Milei sincero, que tal vez se preocupa por el acto en el Movistar Arena y no se preocupa por
pensar en políticas públicas para determinados elementos, vialidad, política de discapacidad, o cualquier otra que ha estado en tema de discusión en todos estos meses. Ya el sistema político me parece que conoce al Milei sincero y sabe que es un Milei que no tiende a respetar los acuerdos políticos en privado y después en público no los cumple. Entonces, creo que el choque con los gobernadores termina convirtiéndose en un partido en donde, bueno, vemos cómo termina el partido y el que gana va a sentar las condiciones de negociación. Si Milei pierde en Córdoba, en Santa Fe, en Jujuy, en Corrientes, en Chubut, en Santa Cruz, por ejemplo, que son justamente los gobernadores que armaron Provincias Unidas y que han estado cerca de el gobierno a la hora de negociar en la Cámara de Diputados, bueno, las condiciones de negociación las van a fijar los gobernadores. Ahora, si Milei gana en alguno o varios o todos de esos distritos, el que va a sentar las condiciones de negociación con los gobernadores va a ser el presidente. Claro. Pero bueno, cada uno está llegando al partido con su propio equipo y sus propios jugadores y lo van a jugar hasta el último minuto y después de ahí se abrirá un espacio de negociación, porque también el sistema político argentino funciona así. Uno se sienta a negociar con los porotos que tiene y los porotos se van a ver el 27 de octubre, claro, cuando más o menos se sepa cuántas bancas va a tener cada bloque y también cómo se van a armar, porque hay que ver cuando entren después qué bloques se arman y eso se va a ir negociando del 27 de octubre hasta el 9 de diciembre. Facundo, 1.000.000 de gracias como siempre, que sigas muy bien. A usted por contacto, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Facundo Cruz, dándonos su punto de vista, es analista político, lógicamente, y consultor, dándonos su punto de vista sobre la actual coyuntura. Luisito, apuntalamos el primer título vinculado con lo judicial. Bueno, ¿por dónde querés empezar? Porque tenemos tanto. ¿Querés que hablemos de estos chicos de Sabán Montiel y Brenda Uliarte, que ya lo anticipamos? Bueno, el Tribunal Oral Federal 6, vos te acordás, ya hace varios tiempo, ya perdimos la cuenta, en septiembre de 2022, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, aquel muchacho que se acercó con un revólver, le apuntó a la cabeza de Cristina Fernández, el tiro que no salió, tantos dimes y diretes, que había sido pergeñado por alguna fuerza exógena, un complot, alguna historia así de ese tipo. Bueno, al final se demostró que, bueno, por lo menos la justicia lo dice en este caso, que eran dos outsiders que, no sé, que se les cruzó por la cabeza y eran estos dos, esta pareja. También se había ampliado a otra bandita, te acordás que era el grupo de los copitos, que eran vendedores de copos de algodón, pero en definitiva encontraron culpables a Fernando Sabán Montiel y a Brenda Uliarte, la exnovia de Sabán Montiel. Finalmente, a Fernando Sabán Montiel le dieron 10 años de prisión y 8 años de prisión a Brenda Uliarte. Después, el presunto jefe de ambos, de los copitos, Nicolás Gabriel Carrizo, ¿te acordás que se habló mucho de este chico? Sí. Resultó absuelto, no tenía nada que ver con esto. Bueno, Sabán Montiel adicionalmente fue condenado a 4 años más de cárcel. ¿Por qué? Por lo que vos decías, por tenencia de material de abuso infantil. Entonces, la pena unificada fue de 14 años. Los fundamentos, bueno, de por qué esta condena se van a conocer el 9 de diciembre, finalmente. Una fecha que, dicho sea de paso, no todo tiene que ver con todo esto, no tiene que ver con eso, pero la vamos recordando porque se van a cumplir 40 años de la condena a las juntas militares, aquel histórico juicio que se hizo en 1985. Mirá vos qué fecha, 9 de diciembre de 1985. Bueno, este 9 de diciembre de 2025 se van a conocer los fundamentos de un juicio con personajes muchísimo menos trascendentes, por supuesto. La jueza Sabrina Namer precisó que la decisión del tribunal fue tomada por unanimidad y que Sabán Montiel fue condenado por intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, portación de arma de guerra sin la debida autorización legal y tenencia de material de explotación sexual infantil, lo que te da un poco el perfil de la calaña, ¿no?, de este sujeto. Y por su parte, Uliarte fue considerada partícipe necesaria del intento de homicidio. Bueno, la querella de la expresidenta había reclamado condenar al hombre y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, mientras que la Fiscalía había acusado al hombre por tentativa de homicidio triplemente agravado por violencia de género, violencia política y empleo de arma de fuego. Bueno, declararon 157 testigos, Darío. Mirá si hubo una extensión del caso. Y en cuanto a Nicolás Gabriel Carrizo,
había sido apuntado como presunto jefe de la banda, estuvo 3 años preso desde 2022 y finalmente fue liberado en agosto pasado. Ni la Fiscalía ni la querella lo acusaron en la etapa de los alegatos finales, entonces fue absuelto. Así que ahí termina por lo menos esta historia. Vamos a ver si también te acordás que, y este es un apunte importante, perdón por la extensión, pero no hay que dejar de decirlo, se había vinculado al diputado del PRO Gerardo Milman, que se lo había acusado de haber dicho: cuando esté muerta yo voy a estar en la costa, como que había tenido algo que ver como, si no partícipe, autor ideológico, que tenía conocimiento de este intento de magnicidio, etcétera. Pero la justicia declaró que Milman era totalmente inocente y que entonces no pasó nada. Se archivó la investigación parcialmente, ¿no? La investigación sobre la participación de Milman, y bueno, y así quedó, y finalmente se determinó que no pasó nada, o por lo menos que no tiene participación en esta instancia. Muy bien, lo dijo Luis Tarulo, 14 horas en toda la República Argentina, 25,8 la sensación térmica, igual que la temperatura. Nos vamos a... esta es la segunda tanda en del arco político, enseguida con muchos más temas y lógicamente, inevitablemente, la cuestión de la economía sobre la mesa, ¿eh? Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito, sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Flores, Quilmes, Nordelta, provincia de Córdoba, Punta del Este y ahora también en Olivos. Más información en ingot.com.ar. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Ya salió Bank Magazine. La clave para entender el mundo financiero, política, actualidad y los análisis más profundos. En este número, Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Roberto Kachanowski, Candelaria de la Sota, José Calero y Leandro Selen. Léela en ecomedios.com y mantenete siempre informado. Bank Magazine, tu mirada inteligente sobre la realidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana y Mena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Información reservada, análisis y opinión del arco político. Con Darío del Arco, todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios. Causing a
sinking. And though I tried to keep my heart under lock and chain, well, ever since you walked into this life of mine, oh, this life of mine has never been the same. 'Cause every little move you make is poetry in motion now. 4 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 25,8 la temperatura, igual que la sensación térmica. Después vamos a repasar el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional porque estamos en el marco o estamos a la previa de lo que va a ser un fin de semana largo, ¿no? Para aquellos que, lógicamente, tienen la posibilidad de disfrutar del feriado de mañana, porque el 12 de octubre pasa al día de mañana. Así que vamos a tener características justamente con menor actividad, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país. Decíamos hace un ratito nada más que la sacó barata La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados ayer. ¿Y por qué decíamos que la sacó barata y que podría haber sido peor para La Libertad Avanza? Porque, a ver, entre otros temas, más allá de lo de Spert, ¿no? Que la oposición lo que quería era sentarlo a Spert y echarlo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, viendo la jugada que era tan obvia, Spert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero también se tomó licencia hasta final de mandato, con lo cual le quitó una herramienta, le quitó una carta a la oposición para que lo siguiera defenestrando políticamente. Pero había otros temas trascendentes y uno de ellos tiene que ver con la regulación de los decretos de necesidad y urgencia. Y allí estaba la alternativa y el riesgo político de que Javier Milei y La Libertad Avanza volvieran a tener un traspié en el ámbito parlamentario. La sacó barata, ¿por qué? Porque se aprobó la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, que venía con media sanción de la Cámara de Senadores, pero a través de negociaciones contra reloj y de último momento por parte de el jefe de gabinete Guillermo Francos, de Lisandro Catalán, el ministro del Interior, algunos llamaditos de Santiago Caputo a ex aliados, a gobernadores, al salteño Sáenz, al santacruceño, a Frigerio, cuando digo el santacruceño, el gobernador Vidal, ¿no? A Frigerio, etcétera, etcétera, y ni qué hablar el aporte inconmensurable que siempre le hace Misiones a través del todopoderoso Rovira al mileísmo o a La Libertad Avanza. Bueno, se incluyó la modificación a uno de los artículos de la ley, con lo cual tiene que volver al Senado, que fue la Cámara de origen, la Cámara en la que comenzó la discusión de este tema. ¿Y qué le permite al gobierno? Ganar tiempo. Porque cuando vuelva a tratarse la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, la composición de la Cámara probablemente pueda ser diferente o estarán los resultados de las elecciones del 26 de octubre, porque seguramente habrá recompuesto para cuando se llame a sesión en el Senado alguna que otra relación con mandatarios provinciales, inclusive de otro signo político. Bueno, le permitió ganar tiempo, porque si no el título de el tema de diputados en los portales y en los medios soporte papel de hoy hubiera sido nueva derrota de Milei en el Congreso. Así que allí ganaron tiempo, pero si esto llega a prosperar, hay que abrir este paréntesis, si esto llega a prosperar, va a ser muy nocivo para el gobierno. Porque ¿qué se establece a través de esta reformulación de los DNU, de esta restricción, de esta reglamentación? Que para que los DNU queden firmes tienen que tratarse dentro del plazo de los 90 días y ser aprobados por las dos cámaras, ¿no? Entonces, bueno, la objeción de los 90 días surgió como una de las modificaciones para que volviera al Senado como estrategia, pero si a Milei para la segunda etapa de gobierno le restringe la posibilidad de los decretos de necesidad de urgencia, que en este caso sería una modificación a un proyecto que en su momento, ¿saben quién presentó en el Congreso? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuándo? Cuando su marido, Néstor Kirchner, era presidente, para que pudiera usar a trocha y mocha, diestra y siniestra, todos los decretos de necesidad y urgencia que quisiera, teniendo en cuenta que había sido un presidente surgido desde la debilidad. Bueno, si esto prospera,
Javier Milei en la segunda etapa de su gobierno se verá privado o se verá mucho más encorsetado ante la alternativa de firmar decretos de necesidad de urgencia, porque lógicamente es una de las aspiraciones de la oposición política de graduar, de regular, de cerrarle un poquitito la canilla a la Libertad Avanza y a Milei de la posibilidad de usar esta herramienta, ¿no? Vamos a hablar de economía, como lo decíamos hace un ratito. Venía todo muy silencioso desde los Estados Unidos, poco se sabía del ministro de Economía Luis Caputo. Sí, claro que está negociando con el Tesoro de los Estados Unidos a partir de lo que fue la promesa de Donald Trump y también del propio titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, de un respaldo a la economía de la República Argentina, sobre todo un respaldo en miles de millones de dólares para apuntalar lo que tiene que ver las reservas, para que se eviten la posibilidad de corridas cambiarias que hagan generar una suerte de tembladeral, ¿no es cierto?, las finanzas de la Argentina, y no se sabía demasiado hasta que apareció ayer, como lo contábamos a la apertura del programa, Cristalina Georgieva dando algunos parámetros, dando algunas señales, por ejemplo, que están trabajando de manera sincronizada y coordinada con el Tesoro de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Consideró que a la brevedad iba a ser seguramente anunciado oficialmente algo para con la Argentina, y hace un rato nada más desde los Estados Unidos el colega Roman Lechman, ¿no? Apuntalando esto que más o menos se maneja y se sabe, que el salvataje podría pasar por un swap de 20.000 millones de dólares y que el anuncio podría llegar a ser en la reunión oficial, de la visita oficial de Milei, la reunión en el Salón Oval en la Casa Blanca. Vamos a hablar un poquitito de la economía, cómo lo toma al gobierno esta coyuntura económica, este dólar, que está un poco más alto en el dólar oficial hoy, 1.480, el blue 1.475, el riesgo país 1.071, y algún ligero traslado a precios que también se está visualizando, con lo cual se puede llegar a presumir que en el futuro cercano este traslado a precios puede llegar a verificarse en el número de la inflación. Pero para ayudarnos en este tema económico, y como siempre lo hace, está Juan Luis Burr, que es economista jefe de Fiel. Burr, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bueno, muy bien. ¿Lo sorprendió tanto silencio desde los Estados Unidos después de los anuncios y los espaldarazos políticos de Trump y Bessent? Fue como que a partir de ahí todo se frenó. Claro que están en plenas negociaciones, claro que las negociaciones son confidenciales, pero estos silencios de alguna manera empezaron a poner un poquitito nerviosos los mercados, ¿no? Sí, el silencio lo que genera es suspenso, y el suspenso, digamos, se traduce en incertidumbre, volatilidad de precios y arbitrajes, etcétera, es decir, todo tipo de comportamientos en los mercados financieros. Bueno, nada de eso es bueno desde el punto de vista de que usted lo que requiere para una economía normal es tener cierta la vida de los negocios, me refiero, en el resto de la vida, ya sabemos, como para meterle más ruido todavía. Entonces, es cierto que un salvataje, como estamos hablando nosotros aquí, de Estados Unidos, imagínense que el salvataje es una gota en el PBI de los Estados Unidos, pero es un salvataje para la Argentina. Pero es un salvataje que que no sabemos si nos da aire para, digamos, 2026 y parte del 2027, dependiendo en realidad de qué es lo que haga el gobierno argentino. Es decir, si el gobierno argentino, además de recibir un swap con el cual puede hacer frente a por otro lado, hace las reformas, se pone de acuerdo con la oposición, etcétera, para hacer algunos cambios. Ajá. Y define un programa monetario y cambiario que pueda... Burr.
A ver, se entrecorta la comunicación. ¿Un programa monetario y cambiario que pueda? ¿Usted me escucha? Sí, le escucho. Sí. Me quedé con un programa monetario y cambiario. Sí, lo que digo es que se requiere un programa monetario y cambiario que requiere una proyección no de 20 días o de 2 meses, sino de 2 años, por lo menos. Sí. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Me llamó la atención en las declaraciones de Cristalina Georgieva ayer, primero en el marco de una exposición en el mismo sitio donde fue galardonado Javier Milei por el secretario Besen, que lo distinguió por la gestión económica en la Argentina, y después en declaraciones a Reuters, porque Cristalina Georgieva dijo que el Fondo Monetario, los Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están coordinando de manera avanzada, ¿no es cierto?, acciones para apoyar a la Argentina. Lo que parecía, como decían antes, ¿no?, salir con fritas desde el Tesoro norteamericano y desde el apoyo de Donald Trump, es como que ahora empieza a tener otros actores. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué rol va a cumplir ahí? ¿De auditor de lo que se convierte en apoyo del Tesoro americano? No, a ver, digamos, el fondo tiene que intervenir por varias razones. La primera es que, digamos, si hay el uso de DEX, de Derechos Especiales de Giro de Estados Unidos para Argentina, bueno, allí son los Derechos Especiales de Giro que emite el Fondo Monetario y por lo tanto hay una participación del fondo en eso. Pero más allá de eso, Argentina ya ha anunciado, por ejemplo, que el programa que suscribió con el fondo tiene cambios. Por ejemplo, el presidente anunció que a través del presupuesto, el año que viene el superávit no es 2.2% como se acordó, sino 1,5% el superávit primario. Y lo mismo... Lo de este año no es importante porque anunciaron que el superávit primario va a ser 1,5, pero lo que se había firmado con el fondo era 1,3, ellos habían prometido 1,6. Bueno, estoy hablando de muchos números, pero quiero decir, el fondo se tiene que involucrar porque hay cambios en el programa de Argentina, que va a haber que negociar, que yo creo que se van a aceptar sin problemas. Hay otras cuestiones, como que Argentina no cumplió con las metas de reservas. Bueno, eso también habrá que discutirlo. La plata que viene, en todo caso, de Estados Unidos, viene a través del fondo, a través de los derechos especiales de giro del fondo, y además es probable que haya alguna condición del tipo, bueno, entra el swap de Estados Unidos, sale el swap de China. Esto lo estoy diciendo muy así, brutalmente, sí. Pero algo de eso probablemente haya. Entonces, esa es la parte de fondo. Pero por otro lado, Banco Mundial, BID, etcétera, Corporación Argentina, la CAF, la Andina, el Banco CAF, todos ellos han anunciado apoyo a la Argentina. Bueno, es que esto es un apoyo multilateral, y además ahora de Estados Unidos. Y lo importante es cómo será utilizado. ¿Tiene el boleto picado después de las elecciones esta banda de flotación que conocemos? A ver, que apareció allá por abril con un piso de $1 de 1.000 y un techo de 1.400, con, bueno, una depreciación o movilización hacia arriba o hacia abajo del 1% mensual. ¿Esto va a pasar a ser historia después de las elecciones? Mire, a menos que usted reciba un apoyo de Estados Unidos de 40.000 o 50.000 millones de dólares, yo diría que eso está fuera del escenario razonable por una razón básica. Digamos, usted para mantener estas bandas tiene que vender dólares. Hoy es lo que está haciendo. Es cierto que lo está haciendo porque todavía no sabemos el tipo de apoyo. Pero yo diría que descartando el caso que el apoyo sea de tal magnitud que sea lo que se llama un overkill, ¿no es cierto? O sea, que le dan una cantidad enorme de fondos para respaldar, si lo que viene es algo parecido a lo que se está comentando, lo que tiene que hacer Argentina es empezar a un mecanismo de flotación más amplio,
Y flotación puede ser flotación con flotación sucia, como se dice, en el cual usted interviene de vez en cuando, o flotación limpia. Yo diría, lo más probable es que haya una suerte de flotación sucia, es decir, no va a haber, probablemente no una banda, sino un mecanismo en el cual de vez en cuando usted interviene. Bueno, si el tipo de cambio se va muy arriba, vende algo. Pero no vende todos los días, esa es la idea, porque eso no lo puede hacer. Claro. Ahora, Bur, se dice, y yo no tengo este dato para chequearlo, usted seguramente sí, que el Tesoro ha ya vendido gran parte de lo que cosechó a través de justamente las retenciones ceros para el agro y para las carnes, y que ya el poder de fuego del Tesoro no es el mismo que tenía. Para la reunión con Donald Trump falta poquito, pero para las elecciones un tanto más. ¿Cómo la sobrelleva el gobierno de acá a las elecciones si tiene que intervenir todos los días para que la cotización del dólar no se vaya por las nubes o no perfore el techo de la banda? El techo de la banda se perforó a través del contado con liqui, de los dólares, que no son el tipo de cambio mayorista, y siguen allí. Lo que está haciendo el Tesoro es vender lo que compró con las retenciones, con las bajas retenciones. Deben quedar algo menos de 500 millones de dólares, digamos, es decir, eso lo utiliza para 2 días hábiles usted. Después de eso tiene que empezar a vender el Banco Central. O sea, el problema ¿cuál es? El problema del Banco Central es que vende en última instancia los dólares que prestó el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para repagarle al Fondo Monetario. O sea, digamos, eso genera más tensión. Ahora, si la genera por 2 días es una cosa, 3 días, otra cosa, y usted anuncia algo. A ver, hay una cosa importante, Darío. El 26 es un día importante en lo político. El 27, que es el día siguiente, es un día muy importante porque usted tiene que anunciar cuál es el programa económico de allí en más. Y el 28, diría yo, es el momento en que todos nosotros, o sea, todos los agentes económicos, en particular las empresas, empiezan a analizar el paquete, el resultado político, todo eso, y de allí viene la respuesta, entre comillas, del mercado. Es decir, el mercado le llamamos a cómo reaccionan todos, ¿no es cierto? Es decir, es un proceso en el cual hay una componente política, sin duda muy importante. Esa componente política le pega a lo económico, pero lo económico a su vez le está pegando a la política y le pega al funcionamiento de la economía. Esperamos, después del 26 va a tener que haber el 27 algo distinto. Más de lo mismo, ya sabíamos que no estaba disponible. Bur, 1.000.000 de gracias por el contacto. Que tenga buena tarde. Que siga muy bien. Hasta luego. Estábamos hablando con Juan Luis Bur, economista jefe de Fiel, las 14:22 en toda la República Argentina. Apuntalate un nuevo tema judicial, Luisito, porque en un ratito vamos a estar hablando de los docentes. Se viene un paro docente que ya tiene fecha, así que en un ratito nada más, cuando vos ya tengas desarrollado ese tema, vamos a hablar con Salcedo, Alejandro Salcedo, titular de UDOCBA. La Unión de Docentes de Buenos Aires. Bueno, sí, señor. Mira, te la sintetizo porque no hay mucho para decir. Simplemente, vos te acordás que se viene el caso de los cuadernos, la causa de los cuadernos famosos de Centeno, que escribió el chofer sobre las presuntas coimas que se habrían pagado a empresarios o que habría habido entre gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y empresarios por la obra pública. Un montón de empresarios importantísimos, los más importantes del país. Muchos de ellos admitieron que hubo intercambio de sobornos para acceder a la obra pública. Bueno, entre ellos Enrique Menotti Pescarmona, histórico, el dueño de IMSA, Industrias Menotti Pescarmona, Sociedad Anónima, etcétera. Bueno, muchos de esos empresarios ofrecieron pagar como devolver dinero. Más o menos hicieron cuentas de la que recibieron del intercambio de coimas. Bueno, entonces
dijeron, bueno, vamos a pagar. Bueno, la justicia les rechazó eso. ¿Pagar para qué? ¿Para no ser devolver juzgados? para no ser juzgados. Ajá. Como si fuera una probation, pero en plata. Sí. Toma, te pago y bueno. Entonces la justicia dijo, no, muchachos, esto es demasiado grave. Es quizás el juicio hasta ahora de más envergadura sobre presunta corrupción en la Argentina. Digo presunta porque todavía no se hizo el juicio, pero bueno, están todas ahí los elementos, las pruebas, y ellos mismos admiten haber pagado soborno. Bueno, la historia entonces es así. La justicia hasta ahora dijo, no, vamos todos a juicio, incluso los funcionarios e incluso Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto todavía no empezó, esto va a ser larguísimo, incluso hasta que, imagínate Darío, se confirmen eventuales condenas, ¿no es cierto? Así que por ahora estamos en estado embrionario y está toda esta cuestión. Pero ahora aparece Menotti y Pescarmona diciendo que, a través de médicos, abogados, etcétera, diciendo que quiere ser declarado insano. No lo dice él, obviamente, porque él muestra, y hay pruebas, según los médicos, que demuestran que tiene un estado mental degenerativo. Perdón, no sé si me salió una especie de estado mental degenerativo, que tiene compatibilidad con el Alzheimer. Entonces, obviamente, una persona que en estas condiciones no puede ser contemplada una declaración en un juicio. Así que en esa instancia estamos. Presentó ante la justicia todos los papeles, todos los requerimientos, justo 2 días antes de que se le hagan los análisis, como se le hace a cualquier imputado para un juicio, a ver si está en condiciones de afrontar un proceso oral y público. Así que se está en esa instancia, la justicia tiene que determinarlo, hay profesionales de la salud, neurólogos entre ellos, para que tengas una idea, el famoso neurólogo muy mediático, Conrado Stoll, pero que han dicho que no está en condiciones mentales ni de salud, como que tiene 83 años además, como para afrontar este juicio. Así que una nueva arista de este juicio tan particular que va también a atrasar, si se quiere, vamos a ver, que va a atrasar, y lo hago entre signos de preguntas, el comienzo de este proceso previsto para ahora, para después de las elecciones, para noviembre. Así que esto es todo lo que hay para decir por ahora sobre esta cuestión. Que habría ofrecido también pagar más de 500 millones de pesos, 510 millones de pesos como esa compensación, ¿no? Pero bueno, ahora está en otra instancia, es decir, pagamos, bueno, vemos. Sí. Si pagamos, hasta ahora la justicia rechazó todos los pagos. Pero ahora está la otra cuestión. Si me rechazas el pago, está bien, fenómeno, pero no puedo ir a juicio. Porque mi estado mental no me lo permite, se lo declara insano y se lo absuelve. Bueno, hay distintas instancias, pero no va a juicio. ¿Hay un número aproximado de la cantidad de empresarios que han ofrecido dinero? No, te lo busco. No es fundamental. Lo que te quería... alrededor del 50 por sí, lo menos. 50, 56. Sí. No, 50, porque lo que quería pico. decir, saliendo del caso de Pescarmona, ¿no? que aduce un tipo de enfermedad que no le permitiría ir a un juicio, bueno, la situación de los demás es la admisión prácticamente de que cometieron el delito. Sí, mirá, yo cometí delito, pagué coimas, qué sé yo, pero no quiero ir a juicio, así que te devuelvo la plata. Es más allá de lo que pueda llegar a ocurrir y que la justicia le ha denegado a la mayoría poner dinero para no ser enjuiciados. Es la admisión de que pagaron coimas, ni más ni menos. Bueno, ¿no? Ángelo Calcaterra, por mencionarte sin ninguna animosidad, ¿no? Quede claro, esto es información. Ángelo Calcaterra, que es el primo de Mauricio Macri, bueno, hay muchísimos que han ofertado como devolver la plata, ¿no? Hay situaciones distintas, etcétera. Sí. Pero no sé si se les llama devolución, pero diríamos una compensación como para pagar esa culpa, ¿no es cierto, Darío? Sí. Así que, viste, es complicado. Y además, ¿sabés? Hay otro fenómeno que se va a dar acá. El gobierno acaba de llamar a licitación para reparar muchas rutas. Miles de kilómetros de ruta. Miles de kilómetros de ruta. Sí. Bienvenido sea que eso, bueno, sí, claro. Por ahí le podríamos haber preguntado a Burr, porque mucho se habla de cuestión financiera, pero hablemos de proyectos, de inversiones. Si vos querés venir a invertir a la Argentina y tenés camiones para trasladarte, se te rompen los camiones en las rutas. Sí, claro. Entonces es competitividad eso. Pero enhorabuena que llaman a licitación. Pero es probable que muchos de estos empresarios que tienen las maquinarias, tienen la expertise, se presenten a licitación para hacer esas obras, porque si no, ¿de dónde van a venir a construir esas rutas? Estos empresarios son tipos que hace, no sé, 50, 100 años, por decirte, y no le erro si te digo 100 años, porque hay empresas que son de muchísimos años de experiencia en hacer rutas y caminos,
y se van a presentar seguramente ellas a licitación, porque tienen las maquinarias y tienen la expertise, tal cual, y el personal y todo eso, así que, ojo, viste, se dan estas ironías del destino en esta Argentina tan particular. Luisito, dame unos segundos nada más dale, con esta información que también me decís que tenés urgente vinculada con José Luis Espert y lo que es la incautación de celulares y registros digitales, eso enseguida lo tocamos porque ya tenemos una nueva nota. Está en línea Alejandro Salcedo, es titular de UDOCBA, Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque se viene una jornada nacional de lucha y paro nacional y ya tiene fecha. Estamos hablando del próximo 14. Queremos conocer un poquitito en qué consiste o en qué va a consistir esta medida que terminará ya por el martes, entonces la semana que viene, claro, el martes 14 con un paro nacional. Salcedo, Darío del Arco y Luis Tarulo lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Darío. Saludo para la audiencia. Bueno, queremos conocer un poquitito cuál es el motivo de la medida, cómo se va a desarrollar, cómo están organizando esto que va a terminar en un paro que imagino será un paro de 24 horas, ¿no? Sí, es así. Nosotros como UDOCBA estamos convocando a una medida de fuerza de paro para el próximo martes 14 de octubre, reclamándole al presidente de la Nación, al Gobierno Nacional, la devolución de todas las sumas que el actual presidente le ha quitado a la educación y que hasta diciembre del 2023 los teníamos. Y que en ese momento tampoco es que estaba resuelta la situación, pero respecto de esa situación es que el presidente quita un montón de fondos que tienen que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, tiene que ver con fondos para infraestructura, para comedores escolares, para escuelas de doble jornada, para planes de terminalidad. Y además también algo que impactó fuerte en los trabajadores en general y en los docentes también, es por ejemplo el subsidio al transporte que quitó el presidente. Ajá. Y además también el subsidio a las tarifas. Todo eso fue quitado de cuajo. Además le estamos reclamando al presidente que deje sin efecto el ajuste que está por hacer en la educación técnico-profesional, la educación técnica, porque en el presupuesto para el año que viene reduce a cero directamente toda partida para educación técnica. Además también le estamos reclamando al presidente de la Nación que convoque a la paritaria nacional docente, que es una paritaria que genera un piso de derechos para los docentes en el país, y obviamente ese piso lo garantiza la Nación, ¿no? Eso estaba establecido hasta el gobierno anterior y que este gobierno también dejó sin efecto. También le estamos reclamando que le gire a las provincias en el marco de la ley de armonización. Hay una ley que establece giros de fondos de parte de la Nación a la provincia para temas previsionales, para temas de jubilación. Todo Salcedo, eso es lo que le estamos reclamando al presidente de la Nación. ¿Quién convoca y cuáles son los gremios que van a participar de esta medida? Bueno, tengo entendido que hay otros sindicatos que también van a convocar a la medida, pero nosotros lo hacemos como UDOCBA. Sí, claro. Pero será parte de algo más amplio que inclusive tendrá allí a la propia CETERA, tal vez como encabezando todo esto, ¿no? Jornada nacional de lucha, más paro. Digamos, nosotros somos un gremio provincial y convocamos a la medida el día lunes. Ajá. Tengo entendido que sí, que la CETERA está convocando también a la misma medida, obviamente en todo el país. Saliendo de lo que va a ser esta jornada nacional y el paro, la pregunta, en estos casi 2 años de gobierno de Milei, ¿la educación ha mejorado, ha empeorado la República Argentina, se la ha dejado de lado, hay muestras de que no es prioridad? Bueno, exactamente. Uno de los temas más graves que está pasando en la educación es que el actual presidente no le da ninguna prioridad. Le quita sus subsidios, subvenciones, presupuesto, fondos, financiamiento a todos los niveles, modalidades y especialidades del sistema educativo argentino, ¿no? Empezó por las universidades, por el CONICET, por el FONIT, porque el Fondo Nacional de Incentivo Docente que cobraban todos los docentes del país, lo quitó el 1 de enero del año 2024. A los 20 días de asumir ya dejamos de percibir. Y así un montón de cuestiones. Cualquier cosa que uno quiera hacer necesita de financiamiento y el sistema educativo obviamente que lo necesita y debe ser estatal, debe ser financiado, porque una de las cosas que quedaron claras en la historia de la Argentina, ¿no? Pero sobre todo desde la mitad del siglo pasado y además en el año pasado, que la sociedad argentina
en la sociedad argentina hay un consenso generalizado de apoyo a la educación pública en la Argentina, a la universitaria y a la no universitaria, a la preuniversitaria, a los niveles básicos o medios, niveles obligatorios, porque hay tradición en la Argentina de la educación y porque la sociedad percibe que la educación es una herramienta para mejorar. Ajá. ¿No alcanza? Puede ser y podemos dar la discusión y el debate, pero nunca la solución a la educación en la Argentina puede pasar por la quita del financiamiento. Alejandro, mi compañero Luis Tarulo le hace una consulta. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Luis. Una pregunta, bueno, tiene que ver con lo pedagógico y quizás hasta con lo técnico también. ¿Ustedes tienen suficientes docentes, dos en una, pero cortitas, ¿tienen suficientes docentes en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo está el tema de la educación rural en la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, la provincia de Buenos Aires tiene... el sistema estatal es menor que el de otras provincias, que el de muchas otras provincias, si lo calculamos en relación a sus habitantes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 20.000 servicios educativos, entre alrededor de 12, 14.000 edificios, pero hay lugares en los que los edificios pueden alcanzar, y eventualmente los docentes también, pero hay lugares en los que no. La provincia de Buenos Aires tiene una caracterización muy dispara en su población, como asentamiento poblacional y también económicamente. Por lo tanto, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, y si nos ponemos a ver desde ahí, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires muchos cursos que están superpoblados en cantidad de alumnos y después con las complejidades con las que los alumnos están yendo hoy a las escuelas. Así que si nosotros nos ponemos a analizar eso, yo diría que faltan docentes, que faltan estatales en la provincia de Buenos Aires, dada la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires y sobre todo en comparación con otros sistemas estatales provinciales. Alejandro, mil gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Que siga muy bien. Alejandro Igualmente, Salcedo gracias. es titular de UDOCBA, Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Estamos sobre las 14:35, 26.1 la temperatura. Ha subido la temperatura, estábamos en 25.8. Una jornada maravillosa de calorcito, casi veraniega te diría. Nos vamos a la última tanda en del arco político. Nos falta más información política, más de Luis Tarulo con lo judicial y esto que tiene que ver con José Luis Esper y sus dispositivos electrónicos o digitales, y también Carolina Suárez con los derechos del consumidor y también con sus tips para tener muy en cuenta. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito, sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. La política no nos brinda honestidad. El próximo 26 de octubre soy candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Muchos confiaron en Milei porque estaban cansados, pero el cambio se convirtió en castigo. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Del Arco Político, para saber todo lo que pasa en 2 horas de radio, todos los jueves, de 13 a 15, por Ecomedios. Pasaron de las 2 de la tarde. Esta tarde, bueno, justamente en Aeroparque va a estar complicado porque va a haber asamblea de pilotos y lo más probable es que se demoren o cancelen algunos vuelos. Ustedes saben que los pilotos utilizan como herramienta de protesta las asambleas. No son paros o no son desde el punto de vista legal paros, pero el efecto que tienen es el mismo, que fuese una medida de fuerza, porque mientras están en asamblea los pilotos, los aviones no despegan, con lo cual va a empezar a haber un lío interesante en el Aeroparque en el marco de un día previo a lo que es el fin de semana largo. Sí. Luisito, contame un poquitito de José Luis Esper y sus dispositivos digitales, mientras buscamos a Carolina Suárez para que nos hable de los derechos del consumidor, precios, etcétera, etcétera. Bueno, José Luis Esper vive en Bécar, partido de San Isidro. Exacto, en la calle Brasil al 700, tengo entendido. Bueno, hubo un allanamiento en su casa. Él Sí, si la gente no sabía dónde vivía, ya todo el mundo sabe, ¿no? Porque hoy, claro, lo publicaron. Pero todos los canales de televisión estuvieron allí haciendo el operativo, marcando el operativo. Me acuerdo de un diario una vez que publicó: mañana va a haber allanamientos en las villas por narcotráfico. Claro, los narcotraficantes o quien sea, se rajaron todo, ¿viste? Es una cosa de loco. Bueno, a veces esas operaciones de prensa que salen para el traste. Bueno, lo allanaron obviamente, Esper cerró la puerta, estaba el abogado que no pudo entrar por cuestiones procesales, que dijo: estoy aburrido acá con el perro en la puerta, el abogado Freeland, país libre. Y no, obviamente se allanó, como vale también usar la palabra, a que lo allanaran. Entonces brindó todos sus dispositivos, celulares básicamente, pero no solo en la casa, sino también, como vos dijiste al principio, describiste, habían sellado un poco ahí la zona del Congreso, de sus oficinas. Dicen que eran 3 oficinas, claro, porque él es diputado, pero a la vez era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que distintos lugares de trabajo en la Cámara de Diputados. Y ahí también se dispuso secuestrar dispositivos electrónicos, varios, dispositivos, computadoras y discos duros, discos rígidos, seguramente todo este material, para ver qué encuentran en relación a sus relaciones, valga la redundancia, con Fred Machado y eventuales otras figuras que tengan que ver con todo este escándalo de la narcopolítica, como se le ha dado en llamar. Luisito, habrá que ver si aparece en el marco de estos allanamientos a la Casa de Esper o en alguna de las oficinas en el Congreso, lo que supuestamente ha sido el contrato firmado oportunamente con Federico Machado, contrato que apareció tirado ahí llamativamente, ¿no? La casa, roto, que la policía lo armó
armó como si fuera después un rompecabezas. Qué casualidad, después de tantos años, ahí en un cestito en la casa de Freddy Machado, el contrato supuestamente firmado con Esper por $1 millón. Pero sí, hay que llamar a los... Yo no sé cómo no monetizan de una manera más especial o más legal o más... más blanca, más pura, todas estas historias. Hay que llamar a un tipo de Hollywood, nada más, y hacer una película, porque esto no lo piensan ni los tipos de Hollywood. ¿Cómo vas a tirar al tacho de basura un contrato de $1 millón casualmente justo estos días? Sí, sí. Y sabés que antes que encontrar a la policía, y ya vamos con Caro Suárez, antes que encontrar a la policía ese contrato, en ese cesto de la casa de Machado, un periodista que tiene un blog había publicado ese contrato firmado y apostillado ante un escribano. Supuestamente había 2 copias, una la tenía Espert, otra la tenía Machado, pero bueno, periodistas con algunos vasos comunicantes con el kirchnerismo, se nota que había accedido a ese contrato, y antes que apareciera la casa de Machado estaba en ese blog una investigación, un hallazgo periodístico y ahora interesante. Apareció todas filmaciones que son públicas de Rodolfo Tailade, que también tiene mucha información privilegiada, el diputado, donde hay una cuestión de privilegio en la Cámara que acusa a Esper de narcopolítico en su momento, ¿no? Pero bueno, todas cosas que van apareciendo ahora, casuales o no, pero bueno, giran en torno a esto. Y Darío, permitime un título que le robo un segundito a... Como siempre. No, pero es algo importante, de personas que traspasan a cualquier ideología futbolera, vamos a decir en este caso, para no dejar de pasar por alto que murió Miguel Ángel Russo, mucha congoja en el mundo del fútbol, y lo están velando en la Bombonera, y todo el mundo futbolístico de cualquier equipo. Nosotros somos privilegiados porque lo tuvimos en Racing y en Boca. Así que nuestro pésame por la muerte de Miguel Ángel Russo, de un cáncer fulminante, pero que ya lo venía atravesando hace un tiempo, y en estos días, digamos, fulminante, porque de golpe lo internan o va a su casa y muere en su casa Miguel Ángel Russo. Así que una pena muy grande para el fútbol argentino, todo, ¿no? Porque todos lamentaron su fallecimiento. Nuestro abrazo, nuestras condolencias a la familia. Y ahora sí nos vamos al encuentro de Carolina Suárez. Caro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Un placer saludarlos. Igualmente para nosotros escucharte. ¿Cómo andás? Entonces escuchaba atentamente, qué interesante, ¿no? Digo, a veces la ficción y la realidad en la Argentina es un hilito de diferencia, ¿no? Tal cual. O se entrecruzan, vaya a saber. Sí, es para una película. Recuerdo otro periodista, ahora que mencionabas a uno más ligado a la oposición, recuerdo otro periodista, pero no de la oposición, sino un periodista crítico que en su momento apoyó el gobierno y que adelantó esto hace más de 10 días. Ah, mira. Lo de un palito verde. Ah, mira. Así que, sí. Así que, bueno, la información andaba por ahí flotando, ¿no? Entonces, bien. Totalmente. Caro, nos metemos con tus temas. ¿Cuál es tu título hoy? Sí. A ver. Bueno, veníamos con un dólar en la semana prácticamente estable, planchado, hasta esta mañana, que empezamos a ver algún que otro movimiento, obviamente artificialmente planchado, esto por lo que sucedió con las reservas. Pero ¿qué tiene que ver esto con el consumo masivo? Y tiene que ver, porque viste que el dólar, el blue o el oficial, la gente y la calle lo mira, lo sigue de cerca, empieza a convertirse en la referencia automática. ¿Por qué digo esto? Porque las listas de precios llegaron la semana anterior y esta a los supermercados, a los almacenes, y ahora empiezan a escalar en otros rubros. Hacemos un repaso rápido, si te parece, porque como te digo, otros rubros, hace un ratito nada más, me llegaban el rubro ferretería, me daban los aumentos promedio. Te voy a decir, el mínimo, no hay mínimo de piso de 5%, en términos de herramientas, marcas alemanas, de Estados Unidos, artículos importados y nacionales por igual de los incrementos, y el techo podría decirte entre 12 y 15%, alguna excepción de algún producto, pero no lo contabilizamos del 20%, pero 12 y 15%. Me parecieron subas importantes, además en un rubro en el que venía medianamente estable. Ellos ven siempre que si hay un alza en el tipo de cambio, están ahí tranquilos y esperan a que ese alza se sostenga, porque cuando llegan a los picos, después cuando suele bajar, bueno, como la espuma cae, como quien dice, se actualizan esos precios. Así que llamó la atención eso, ¿no? Estas subas de precio. Los kioscos hace un ratito me decían,
Esta semana no tuvimos aumento, pero la semana anterior sí. El orden, puedo decirte, un piso del 3 hasta el 12%. Y para el sector de kioscos es complicado porque no están vendiendo. Claro. Ellos lo saben. Mirá este fenómeno como dato muy interesante. Hoy un kiosquero me comentaba que le estaban llevando mercadería de vuelta por los supermercados. Lo escuchaste bien. Golosinas que fueron a parar primero a las góndolas del supermercado, que no se vendieron y así intactas volvieron, en realidad buscaron otro destino, en este caso los supermercados, con un precio rebajado. Por eso se lo estaban otorgando ayer tardecita en la jornada. Y lo que más te interesa seguramente es los almacenes y los supermercados, ¿no? Ajá, sí, sí. Ahí hago el repaso rápido, ya te doy pie, donde tenés gaseosas en promedio sumándole agua mineral, suma aguas saborizadas, jugos, entre un 5 y un 7%. Todo lo que sería la línea láctea, sacando leche en sachet fue probablemente la excepción. Y atención acá, segundas marcas. Las primeras marcas todavía tienen un margen y tienen mucha promoción y descuento por estos días, pero segundas marcas no pudieron sostener o hacer frente a esta actualización de precios. Acá estamos hablando de hasta un 5% aumento. Mirá, el producto estrella de Suba, ¿sabés cuál fue? ¿Cuál? El aceite. Epa, el 10% aceite, la de botellita de 900 mililitros o 1,5 litros que está en todas las casas. ¿Cuánto? En todas sus presentaciones, escucha bien, Darío, en todas sus presentaciones es todo tipo de aceite, en todas las presentaciones, de aerosol hasta el botellón más grande, pasando por todo tipo de punto de venta, porque me daban el mismo porcentaje el almacenero barrial de la provincia de Buenos Aires, el del pequeño autoservicio en ciudad y el mayorista, todos 10% de aumento. Que es un producto de los tres o cuatro básicos, podríamos decir, cuando repasás, decir, yerba, harina, azúcar, arroz y aceite, digamos, esos 5 para completar. Bueno, es un impacto fuerte. Yerba por ahora sin incrementos, me decían, azúcar medianamente estable y los otros 2 estaban a la espera. Y una compañía muy importante de alimentos que empieza con A y termina con Cor, tomó la decisión de, hago como Luisito, ¿viste? Claro. Tomó la decisión de unificar incrementos. Directamente envió una sola, o sea, mandó la lista con un solo porcentaje de aumento. ¿Cuánto? 8%. Ah, mirá. Un aumento importante, ¿eh? Y vos recién hacías mención al tema de las harinas y demás. Bueno, la cuestión de los panificados aumentaron el 6%. Me da la sensación que la cuestión de las harinas, deben haber harinas, estoy hablando 000, deben haber andado por ahí también las harinas entonces, ¿no? Porque los panificados aumentaron el 6% y las galletitas, cualquiera de estas tipo de agua, qué sé yo, que uno puede tener en su casa, el 7%. Así que las harinas también se han ido para arriba. Bueno, esta semana la CIPAM, que viene a ser la organización de panaderos de la provincia de Buenos Aires, me estaba comentando, y luego hablé con otros panaderos que están fuera del circuito y muchos de la ciudad de Buenos Aires, que en las últimas 2 semanas se llevaron a cabo 2 actualizaciones en la bolsa de 25 de harina. Y el orden de aumento estuvo del 12 al 15%. Algunos tuvieron una actualización de hasta el 18% en la harina. Entonces, por eso ellos tomaron la decisión de subir el PAM. Por eso la provincia de Buenos Aires fijaron precios que van desde entre 2.800 y 3.300, dependiendo de donde esté ubicado, porque las panaderías que están más en los barrios son más baratas, las que están más en lugares céntricos son un poco más caras, entendiendo que hay un concepto del alquiler que pesa más. Claro. Y me manejaban esos números, pero la harina subió para todos, en todos los puntos. Esto que marcabas recién, va de la mano de eso, en el medio que hay una caída de la venta de determinados productos, ¿no? Porque aquellos más caros se dejan de lado. Ahora viene una fecha particular, que es el Día de la Madre. Bueno, Día de la Madre que va a ser la siguiente semana, falta todavía, y algunos piensan en algún regalito para mamá, decían, estamos haciendo todas presentaciones chiquitas, presentaciones de tortas más pequeñas, si son masas que vengan en menos cantidad de unidades, mucha promoción, mucho descuento, porque sencillamente
no se vende. Ajá. No se vende. Así como para el Día del Niño, para el Día del Padre, qué sé yo, uno dice, bueno, y el ticket puede llegar a ser... ¿De cuánto se está hablando de un regalo promedio para el Día de la Madre? ¿Tienen alguna estimación los comerciantes? A ver, hay de todo. Vamos a repasar rápido si querés. Sí. Si vas por servicios, que en los últimos tiempos se pusieron de moda, los desayunos no bajan de 50.000 pesos. Ujú. Un circuito de spa, que ahora es como la experiencia que te regalan, 130.000 pesos. Perfume, uno piensa mamá, un perfume para mamá, bueno, acá depende si es nacional o importado, hablamos de un nacional de 60 mililitros, que viene en el combo con un desodorante, ahí tenés unos 33.000 pesos, y si hablamos de un importado ya tenemos que saltar a 215.000 pesos. Ajá. Casi de la misma cantidad, ¿no? En mililitros. Después tenés las madres fit, ahora que esto llegó para quedarse después de la pandemia, zapatillas para correr, 175.000 pesos. Qué bárbaro. si Zapatillas decís, que bueno, afuera, ¿en cuánto las podrías conseguir supuestamente, Caro? Y esas puntualmente en 70 a 90 dólares, Mirá, así que no llegan a ser 1.000. Sí. Incluso podría discutirte, ¿no? Hasta alguna oferta de las próximas que vienen. Calzas, si hacemos el pack completo, calzas, solamente las calzas 70.000 pesos. Una remera deportiva 40.000 pesos. Pero si querés salir de los fit y decir, bueno, un regalo clásico básico para un conjunto, que es una remera de algodón, un jean y unas zapatillas urbanas, ahí tenés 27.000 pesos de remera o 90.000 pesos de un jean y no te estoy diciendo de la marca número 1, sino uno promedio, y unas zapatillas urbanas a 90.000 pesos también. Unas zapatillas para salir a que después combinás con otra ropa y que hoy se usan mucho. Ahora, aquellos que se juegan un poquito más y dicen, no, yo voy por un celular de gama media, para darle a mamá, no algo de, no el último iPhone, bueno, 400.000 pesos de base y una tablet, sí, para otros que venden esa alternativa, no menos de 350.000 a 370.000 pesos. Mirá. Caro, vamos a ir redondeando por la cuestión de tiempo, pero me da la sensación que, así como en Ciudad de Buenos Aires, muchos se van a trasladar a zonas en las que pueden llegar a conseguir buenos precios, como Avellaneda por el tema de la ropa y demás, bueno, en el resto del país, en las provincias también, habrá una fuerte búsqueda porque los precios están saladitos, ¿no? Sí, ahí rapidito para cerrar, la corrección es que ya no se recorre tanto la calle, sino que se camina más con el dedo buscando alternativas, porque lo que es Avellaneda, la foto ha cambiado absolutamente entre un año y otro. No hay nadie, puedo decírtelo. 11 todavía sigue sosteniendo algo de venta, hay presencia de gente, pero 11 es altamente dúctil en el sentido de que hoy te vende productos de tecnología, mañana te puede vender otro tipo de cosas. En cambio, Avellaneda, estar tan asociado a la industria textil, ha caído terriblemente. Hoy vas a ver todos los comercios que tienen persianas para abajo, pero que hay gente, escuchás ruidos del otro lado, hay luz, hasta las 10, 11, 12 de la noche los empleados están adentro. ¿Sabes por qué? Están vendiendo por vivo de Instagram, por vivo de TikTok. Claro, sí, tal cual. Esa es la nueva tendencia. Y sí, van a buscar comprarlo ahí. Y es todo un tema, ¿no? Que podemos hablar la próxima oportunidad, las entregas de llave que se están haciendo de las unidades, hablamos de los locales de alquiler, por la llave. Es tan elevado lo que están pidiendo y ya no les conviene, entonces la gente prefiere, bueno, no, envío a domicilio, TikTok, mostrándote la ropa, nueva forma de comprar. Bien. Caro, beso grande, que tengas lindo fin de semana, que es un fin de semana largo, no sé si para vos, pero bueno, para el resto de la gente que no trabaja en la profesión nuestra, en nuestro oficio, en el periodismo, por ahí mañana liga feriado, ¿no? Claro, los que pueden aprovechar, que aprovechen. Tal cual. Beso grande. Hasta el próximo jueves, chau. Chau. Carolina Suárez, especialista en derechos del consumidor, 14:57. Luisito, gracias por el aporte. Bueno, de nada. ¿Querés igual esperar un poquito hasta el 22? No sé qué día cae el Día de la Madre, sinceramente, todavía. El próximo domingo. El próximo domingo, bueno. Sí. Está bien, es el 20... Ya te digo la fecha, el próximo domingo es... Si las elecciones son el 26, 19. Bueno, 19. aguantás hasta el 22 de octubre. Amazon te manda un jean desde Estados Unidos, para el Levi's 311 o el Levi's 710, hay distintas variantes.
podés conseguir por $30 Sí. o por $50. Mirá, Dios mío. Encárgalo, dale. Aguantate el 22 que te llega acá gratis. Tal cual. Gracias a Javier Chao. Martínez, a la operación técnica. Buen dato, Luisito. Gracias. A Javier Martínez, a la operación técnica, decía. A Matías Urtaca en las redes de Ecomedios AM 1220. A Carolina Suárez, que recién puso este tema de los regalos para el Día de la Madre y los aumentos, entre otras cosas. Y a Aldana Romañuca, la producción periodística. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido 2 horas de radio. Si le parece, los invitamos, como siempre, a compartir también el próximo capítulo de Del Arco Político, el jueves que viene, entre las 13 y las 15. Chau, muchísimas gracias. Acompañaron a Darío del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Esto fue Del Arco Político, con la conducción de Darío del Arco, por Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.